A partir de este 1 de mayo, el salario mínimo en Venezuela es el equivalente a $240 estadounidenses, con un aumento declarado del 26%. El anuncio fue hecho por la presidenta Delcy Rodríguez en la víspera y ha generado múltiples dudas sobre cómo queda compuesto este pago para los trabajadores venezolanos y aún más si es suficiente. Para analizar el panorama, conectamos con José Guerra, él es profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿cómo se compone el salario mínimo en Venezuela? Por ejemplo, en Colombia hay un salario base y un auxilio de transporte, eso es todo. ¿Cómo funciona en la nación petrolera? Gracias por la invitación. Venezuela es totalmente distinto. Venezuela tiene lo que se llama el ingreso mínimo. Ese ingreso mínimo está compuesto de la siguiente forma: 0,01% de salario y 99,9% de bonos. Esos bonos son de dos tipos: el bono llamado de guerra económica y el bono llamado de alimentación. Los tres, con el aumento de ayer de $40, suman $240 por mes al trabajador activo. Para el trabajador pensionado del Seguro Social es una asignación de 25 centavos de dólares mensuales y aproximadamente, digamos, 69 dólares para un total de $70 mensuales del pensionado. Eso es lo que en Venezuela llamamos ingreso mínimo, porque el salario en Venezuela desapareció, no existe. Bueno, este aumento de hasta $240 pues ha generado polémica porque organizaciones dicen que hay poca claridad, que no se entiende qué es lo que va a corresponder al salario real y qué va a ir a bonificaciones. Bueno, yo creo que sí está claro. No hay aumento de salario. Lo que hay aumento es del bono. El bono fue aumentado en $50 y el ingreso compuesto por salarios y bonos pasó para los trabajadores activos de 190 más 50, 240. Para los pensionados pasó de $60 mensuales a 70. Yo creo que sí está claro. Lo que tal vez haya la confusión es que mucha gente en el mundo no entiende por qué en Venezuela no hay salario. Y no hay salario porque justamente con las reformas de la ley del trabajo del año 2012, para el gobierno es muy caro liquidar a un trabajador una vez que egresa del sector público. ¿Por qué? Porque tendría que pagarle todos los años trabajados al último salario. Entonces, el gobierno ¿qué es lo que hace? Congela el salario, de manera que cuando el trabajador se retire, prácticamente no tenga un costo laboral sobre las finanzas públicas. Debo decirle que en Venezuela hay 9 millones de personas dependientes del Estado. 5 millones y medio, 5.500.000 venezolanos pensionados del Seguro Social que devengan $70 a partir de hoy, más 3.500.000 trabajadores activos de la administración pública. Entonces, esa carga es muy pesada para el Estado. Entonces, no la puede sostener. Por eso es que se ha sustituido la política de salarios por bonos. Pero entonces, justamente con lo que usted nos está diciendo, esa es la razón por la que las personas, los ciudadanos, protestan pidiendo que ese aumento se haga es al salario base y no a las bonificaciones. Esa sería la importancia. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del trabajo, del trabajador y de la economía, lo que hace la bonificación es que abarata el costo laboral, entonces depauperiza el salario, y el salario en realidad no existe. O sea, yo le pongo a usted un ejemplo. Si usted trabajó 30 años en la administración pública venezolana y su salario es de un dólar mensual, cuando usted la vayan a retirar, usted le multiplican $1 por los 30 años. Y eso es lo que usted recibe como liquidación. Porque el salario, como no lo cambian, como dice la Constitución, el artículo 91, que el salario se fijará sobre la base de la canasta alimentaria, pues no lo ajustan. Entonces, para el Estado es muy barato no aumentar los salarios y, en consecuencia, sustituir el salario por bonos. Profesor Guerra, ¿para qué alcanzaría un salario mínimo de $240 en Venezuela? No salario mínimo, ingreso. Ese ingreso mínimo, ¿para qué alcanzaría? Bueno, la canasta alimentaria en Venezuela, digamos, para una familia de 4 integrantes,
está cerca de $550. Estamos hablando de que alcanzaría algo así como un poco menos de la mitad, el 40%, para una familia de 4. Y para un pensionado, estamos hablando de $70 mensuales sobre la base de una canasta de 500 y tanto, 12 o 15%. O sea, claramente el aumento del ingreso, no del salario, es insuficiente para asegurar o garantizar un nivel de vida adecuado para Venezuela en un contexto en el cual los ingresos por exportaciones petroleras están aumentando de manera apreciable. El país ya está produciendo 1.200.000 barriles de petróleo, está exportando más de 1 millón de barriles diarios, el precio petrolero está aumentando igualmente, está más de $100 la cesta venezolana. Entonces, la pregunta que se hacen los venezolanos y cualquier ciudadano en el mundo que pueda ver este programa es, bueno, ¿y dónde están los dineros del petróleo? ¿Por qué no aparecen en la economía venezolana? Esa es la gran incógnita y la gran interrogante que no se ha respondido todavía. Pero entonces justamente le pregunto, ¿por qué previo a este anuncio de Delcy Rodríguez los trabajadores se habían pedido que por lo menos superara lo equivalente a $300, pero ni siquiera se llegó a ese techo simbólico? No se llegó. No se llegó. El gobierno, la explicación que da es que no tiene recursos, pero la respuesta a eso es que no se saben las cuentas. Es decir, usted no hay forma de que usted pueda encontrar una información oficial de cuántos empleados públicos hay, cuántos pensionados hay. Los números que yo le di son aproximados porque no hay esa información. Y tampoco hay información sobre los ingresos fiscales. Entonces usted no puede calcular el impacto que tendría un aumento salarial, que es lo que yo creo que ha debido corresponder, sobre las finanzas públicas. O sea, realmente es una situación de mucha opacidad en la información y bueno, lo que diga el gobierno, uno lo toma con mucha cautela porque en realidad no hay una información que uno pueda verificar lo que está diciendo el gobierno, si es verdad o si es mentira, porque justamente no se publican las estadísticas. Pero entonces yo le pido que de alguna manera hagamos una radiografía de la situación general de la economía del país en estos momentos. Bueno, Venezuela este año comenzó el año 2026 con un cuadro parecido a una hiperinflación. En marzo la inflación anualizada alcanzó 650% porque el tipo de cambio, el bolívar se está devaluando muy rápidamente. Sin embargo, esta situación cambió en el mes de abril y el bolívar se depreció apenas 2,7% en el mes. O sea, uno dirá, bueno, pero es mucho. No, es que antes veníamos de depreciaciones de 25, 30% mensuales. Ahora disminuyó. Por tanto, es probable que la tasa de inflación del mes de abril esté por debajo del 5%. Antes estuvo en 13, 15 o 20%. Con lo cual, desde mi punto de vista, el peligro de una hiperinflación pasó. O sea, ya no está ese peligro en la situación económica del país. Por otra parte, hay un aumento de la producción petrolera que este año puede alcanzar el 20% o 25% y eso va a ser un impulso a la actividad económica del país. O sea, hay un proceso de recuperación, de menor inflación, ¿verdad? Altísima, pero menor que el año pasado probablemente, y un crecimiento económico un poco mayor también. Ahora, el problema está en que cómo le llega o cómo se hace para que los venezolanos vean se traduzca en una mejor condición de vida esos ingresos petroleros que están entrando principalmente por venta de petróleo a Estados Unidos. Porque debo aclararle que hasta diciembre del año pasado el petróleo se vendía a China con un descuento de $25 por barril. Hoy se está vendiendo a precio de mercado a los Estados Unidos. Entonces se supone que está ingresando dinero, pero insisto, no se sabe dónde están los reales ni cuáles son las cuentas, porque no hay estadísticas oficiales sobre esos dos aspectos. Profesor, sabemos que en otras economías un aumento del 26% en un ingreso mínimo puede traer consecuencias importantes para la economía. ¿En Venezuela se puede esperar algo similar? Obviamente, el poder de compra de inmediato va a mejorar algo, porque está aumentando $50 por los trabajadores activos y $10 a los pensionados, eso 26%, algo así, 26, 25%, depende de cómo lo calcule. El problema está en lo siguiente: si la inflación responde, o mejor dicho, los precios se aceleran en su ritmo de incremento,
ese aumento puede diluirse en el corto plazo. Por eso es que siempre dijimos en Venezuela o aconsejamos que cualquier aumento salarial se financiase con ingresos orgánicos, es decir, con ingresos derivados del petróleo o ingresos derivados de los impuestos internos. Jamás recurrir al Banco Central, que es lo que se hizo en el pasado y generó una inflación muy alta y una hiperinflación entre 2017 y 2021, no recurrir al Banco Central. Pues cada vez que se recurre a la maquinita de imprimir dinero al Banco Central, se generan esos procesos inflacionarios. Bueno, sencillamente no está claro la forma en que se va a financiar, pero se supone que con los ingresos petroleros más los ingresos internos no debería recurrirse al Banco Central. Por tanto, yo esperaría que la presión inflacionaria no fuese tan elevada como muchos podrían esperar. Pues profesor Guerra, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos.